Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Incluso ni siquiera entró al pequeño pueblo por la reducida calle. Había llegado por el bosque, el cual rodeaba esa comunidad. Su abundante barba larga, un morral que colgaba de su hombro y las ropas semidesgarradas que vestía lo hacían ver como un vagabundo, siendo el motivo que los pueblerinos evitaran acercarse a él. Algunos le vieron unas enormes cicatrices en su cuerpo a través de la camisa rota. Tenía apenas unos cuantos días de haber llegado y por el aspecto que traía no inspiraba confianza. Aquel hombre se daba cuenta del rechazo de la gente, por eso desde su llegada trató de no meterse con nadie. Era como un intruso para el pueblo y agradecido estaba de que nadie se opusiera por haber habitado una casa abandonada que estaba a las orillas del pueblo. No se veía en buenas condiciones, pero era mejor a nada. Sus carcomidas paredes al menos lo cubrirían del frío. No era viejo, pero la barba y su ropa sucia vieja le hacían verse de más edad. Sin embargo, no tenía más que ponerse ni con qué afeitarse. En repetidas ocasiones miraba hacia el oscuro cielo, al cual miles de estrellas le daban un poco de claridad. Se preguntaba quién era y de dónde venía, ya que desde hacía tiempo no recordaba nada. Su mente estaba en una total oscuridad. Tampoco recordaba por qué tenía esas cicatrices en su cuerpo, ni cómo se las había hecho. Entró a la derruida choza, acomodó unas tablas y ropa inservible que los antiguos dueños habían dejado. Luego se acostó en ella para tratar de dormir un poco. Tal parecía que para llegar a esa comunidad había caminado mucho, porque a pesar de tener 3 días ahí, sentía sus pies cansados. Un rato después, sin sentir, se quedó dormido y en el subconsciente empezó a tener un extraño sueño. Se veía en una choza frente al fuego, preparando algo con hierbas y lo vaciaba en unos frascos. No entendía qué era ni para qué lo hacía. De repente, su puerta caía destrozada por un fuerte golpe, apareciendo un ser descomunal entre hombre y lobo. Su pesadilla era tan real que sentía los zarpazos y las mordidas que la bestia le ocasionaba en su cuerpo, pero de pronto la oscuridad envolvía su mente. Entonces despertaba agitado y sudoroso, sin recordar nada. Sin embargo, tal vez sus sueños querían decirle algo. Sin poder dormir más, salió de la cabaña. Quizás el fresco aire despejaría un poco su mente y le haría conciliar el sueño. A lo lejos vio una tenue luz. Era de un frágil quinqué, alusando una casa vecina que se encontraba a unos 200 metros. Así estuvo mirándola hasta que se apagó. Después, olvidando su deplorable situación, volvió a su catre improvisado y se durmió. En la mañana siguiente, muy temprano, tocaron la derruida puerta. Los toquidos eran tan insistentes que lo despertaron de golpe. Pronto se paró extrañado. Nadie lo conocía y se le hacía raro que alguien tocara de esa manera. Además, la puerta no tenía pasador. Podrían entrar si así lo quisieran. Fue y abrió. Entonces vio a una joven mujer con una niña en brazos sin sentido. La chica le dijo que vivía en la casa vecina y que desde la madrugada su hija se había puesto mal. Ella trató de quitarle la fiebre con algunos remedios caseros, pero no habían servido de nada. En el pueblo no tenían doctor y estaba desesperada. Hacía días lo miró en la casa, por eso vino buscando ayuda. Nicolás, que así se llamaba el extraño, recordó la luz en la cabaña y supuso que era ella al estar atendiendo a su hija a esas horas. Le quitó la niña y la recostó en el catre que había hecho para él. No sabía qué hacer,
pero volteó a ver su morral como si algo le dijera que en él estaba la solución. Lo tomó abriéndolo para ver su contenido. Sacó de él unos pequeños frascos y al momento sintió un flachazo. Le pareció haberlos visto en otra parte. Fue como un déjà vu, pero al instante se disipó y sin perder tiempo destapó unos de ellos, dándole a beber un poco de su contenido. Había actuado como si supiera para qué servían. Se sentaron donde pudieron para esperar una buena reacción de la niña. Así estuvieron un buen rato en silencio hasta que ella lo rompió. Primero le dijo que se llamaba Belén, la enfermita tenía 3 años y era su hija. Luego le preguntó que quién era y de dónde venía. Nicolás contestó que no sabía porque no recordaba nada. Su mente solo tenía lucidez desde que había llegado a ese lugar. Ella quiso preguntarle algo más, pero en ese momento su hija estaba despertando. Belén la abrazó y sintió su cuerpo tibio. La fiebre había desaparecido. Volteó asombrada a ver a Nicolás. No sabía cómo lo hizo, pero estaba agradecida de que le haya salvado la vida a su hija. La realidad era que ni él mismo lo sabía. Solamente actuó a una corazonada que tuvo. Agradecida le dijo que su casa era más segura que en la que él estaba. Si quería podría venir con ella. Le daría ropa limpia de la que su difunto esposo había dejado. Aceptó porque la necesitaba. Si no lo hacía, la ropa que traía pronto terminaría por caerse a tiras. Tomó su morral y se fueron. Lo que le había dado a la niña era tan poderoso que en cuestión de un par de horas la alivió de una enfermedad rara y hasta se fue caminando. Cuando se mudó de ropa parecía otro, limpio, sin barba y con ropa buena. Los años se le habían caído de encima. A lo mucho tendría 30 años. Belén le contó a la de la tienda aquello que hizo con su hija. Para ella había sido un milagro y la gente debía saberlo. Pronto todo el pueblo lo supo. La tendera era algo comunicativa y se encargó de regar el suceso. Así se hizo famoso con el mote del curandero y a partir de ese día la gente acudía para que les curara algún mal debido a que sus remedios eran efectivos. No obstante, faltaban muchas cosas por venir, cosas que Belén y los pueblerinos imaginaran existieran. Nicolás, por su parte, sin entender por qué, en ocasiones sentía la necesidad de internarse en el bosque. Voces en su cabeza lo llamaban, diciéndole que siguiera sus instintos. Tal vez esas voces venían de donde pertenecía y querían guiarlo para que regresara, pero de repente dejaba de escucharlas. Cierta vez que andaba en el bosque buscando plantas medicinales, de repente escuchó las mismas voces y vio en unas alucinaciones que salía de un portal huyendo de unas bestias que lo perseguían. Al cerrarse el portal, quedó en ese bosque a salvo. Luego desaparecieron las alucinaciones. Todo se le oscureció y cayó sin sentido. Las horas pasaron y no despertaba hasta que se hizo noche y abrió los ojos quedando frente a ellos la luna llena. Una extraña fuerza lo atraía hacia ella y empezó a sentir estragos. Síntomas de dolor invadieron el interior de su cuerpo, quemándose como brasas ardientes. Entonces, entre gritos miró sus pies crecer, luego sus brazos hasta hacerse garras y unas enormes mandíbulas salieron de su boca. Se levantó extrañado. Su mente irracional no era capaz de descifrar lo que estaba sucediendo. Quiso gritar, pero en vez de grito, de su garganta salió un aullido y corrió entre el bosque sin detenerse. Las ramas golpeaban su cuerpo por ir corriendo sin rumbo y aunque éstas le causaban heridas, no se detenía. Sus propios gruñidos confundían su mente, recordando las bestias que lo perseguían.
Hasta que llegó a una cabaña se detuvo. Parecía reconocerla. Su descomunal figura de casi 3 metros permanecía impasible. Adentro, una mujer escuchó ruidos. Eran gruñidos de algún animal grande. Miró a su pequeña hija asustada que también los había escuchado. Era Belén y su hija. Tomó un rifle que tenía para estos casos. Con él protegía a sus animales y tenía que salir a correr. Lo que pensaba era un coyote. Al abrir la puerta, casi se cae de espaldas cuando miró lo que estaba frente a ella. El hombre lobo seguía parado. Sus ojos rojos la miraban fijamente. Temblorosa preparó su arma para dispararle, pero al mirar la poca ropa que había quedado en él, reconoció que era la que le dio al curandero y bajó su rifle. La bestia lanzó un rugido y se fue internándose en la oscuridad. Parecía haberla reconocido porque ni siquiera intentó hacerle daño. La mujer nunca imaginó ver algo así. Estaba aterrada, pero al ver en esa bestia la ropa de su esposo, tuvo el presentimiento de que no le iba a hacer daño. Por eso no le había disparado. Aún así, atrancó bien la puerta por dentro y durmió con el arma a su lado. En la mañana, cuando fue al corral para ordeñar la vaca, miró que Nicolás estaba dormido entre la paja desnudo. Eso confirmaba que sí era él quien vio en la noche convertido en hombre lobo. Un tanto temerosa, lo tocó para ver si estaba vivo y al contacto despertó asustado. Al mirar que estaba desnudo, trató de cubrirse con sus manos. Su mirada interrogante preguntaba a Belén qué había sucedido. Ella lo entendió, pero guardó silencio. ¿Cómo decirle que además de curandero también era un hombre lobo? Entonces, en pequeños fragmentos, las escenas llegaron a su mente de cuando miró que sus extremidades le estaban creciendo y poco a poco empezó a recordar todo. Era la primera vez que se convertía en lobo y el poder de la bestia hizo que recuperara su memoria. En la cabeza le revoloteaba todo y de a poco fue armando el rompecabezas. Recordó quién le había causado las heridas de sus cicatrices. Ahora entendía el porqué de su sueño. Un hombre lobo lo había atacado por ser un hechicero que luchaba contra ellos protegiendo a la comunidad donde vivía. Imaginó que por algún golpe perdió la memoria y los lobos, al ver las heridas causadas de sus zarpazos, lo creyeron muerto. Belén no decía nada, solamente lo escuchaba. ¿Qué podía decir si estaba impactada por todo lo que Nicolás le estaba contando? Hacía más de un mes de eso, y los lobos no lo habían atrapado por un portal que él mismo creó para escapar. Lo había visto en sus alucinaciones. Sin embargo, ahora su poder era doble. Chamán y hombre lobo como sus enemigos. Tenía que ir a buscarlos. Quería ajustarles las cuentas.